La periodista Maribel Vilaplana, conocida por ser la acompañante del presidente Carlos Mazón, durante su famosa comida en el Ventorro en el trágico Día de la Dana, ha vuelto a desatar la indignación en las redes sociales, tras su reaparición pública en un partido de fútbol para hablar sobre el fichaje de un jugador, sin todavía haber dado explicaciones a los familiares de las víctimas de dónde estuvo el presidente Carlos Mazón ese fatídico día de las inundaciones. Sí, consejera de Comunicación y Relaciones Institucionales y portavoz del Levante, Maribel Vilaplana, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Tenemos que seguir hablando de mercado. Maribel, en nombre propio, en vuestro caso, el de Carlos Álvarez, con ese interés del Benfica, los 25 millones de cláusula. ¿Qué hay, qué no hay, en qué punto estáis? Porque el levantinismo se muerde las uñas. Mira, yo creo que lo más significativo es dónde está ahora mismo Carlos Álvarez. Y está ahí. Está de 11 titular, está convocado, lleva la camiseta y va a defender el escudo con la misma responsabilidad que lo ha hecho desde el primer día. Eso no significa que haya una decisión tomada, eso es cierto. El mercado no se cierra hasta el lunes. Y estamos hablando de un jugador que está muy deseado, es cierto, con una cláusula, como has dicho, importante. Y además un jugador emblema del equipo. Y esos componentes hacen que sea una decisión compleja y que sigue estando ahí. Carlos Mazón estuvo comiendo con una periodista el 29 de octubre, el día de la Dana, cuando llegó al Centro de Coordinación de Crisis una vez que ya se había reunido. Última hora en Valencia. Nacho Monraval, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Según ha podido confirmar RTV, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo reunido con la periodista Maribel Vilaplana en la tarde del 29 de octubre, el día de la Dana. El encuentro se produjo en el restaurante El Ventorro, ubicado cerca del Palau de la Generalitat. En la comida, según nos confirman, Mazón le ofreció a la periodista Albalat la presidencia de APUN, de la Radio Televisión Pública Valenciana, un cargo que ella rechazó en ese momento, según nos aseguran estas mismas fuentes. También nos cuentan que la reunión terminó pasadas las 5 de la tarde. Mazón a esta hora sigue guardando silencio. Que hay una omertad, o sea, hay un silencio cómplice de mucha gente que podrían decir perfectamente dónde estaba el señor Mazón, empezando por el propio Mazón, que no entiendo por qué no lo dice, porque no debe de ser algo tan inconfesable. Uno puede estar, a lo mejor tenía razón Duato cuando dijo el otro día que a lo mejor se estaban comiendo una paella, pero sería una explicación muy sencilla, muy lógica, muy admisible. Ahora otras cosas son sus consecuencias políticas. Pero yo, independientemente de dónde estaba este señor, que evidentemente goza en su emboscada con el apoyo de Feijóo, yo lo que digo en este país, ¿por qué se dan tantas medallas? ¿Y por qué hay tantos títulos? ¿Y por qué hay tantos currículas? O sea, de verdad que necesitamos estar todos los días, sobre todo hay gremios muy particulares, que se pasan todo el puñetero día dándose medallas los unos a los otros, que no sé cuándo trabajan. No hay casualidades. En política rara vez hay casualidades. Y es más, en política a veces lo que parece es, no siempre, pero a veces lo que parece es, y lo que parece en este caso es que el señor Mazón está intentando comprar el silencio de las pocas personas que sabían dónde estaba el señor Mazón en las horas críticas de la Dana. Y entre esas personas están sus escoltas y una persona más, de la que no hemos vuelto a saber nada, que se llama Maribel Vilaplana, que es la periodista con la que presuntamente estaba comiendo el presidente de la Generalitat cuando se desató la riada. Solo le queda ya en su escalada y en su huida hacia adelante y hacia la indignidad absoluta, solo le queda al señor Mazón condecorar a la periodista Maribel Vilaplana, porque son estas las únicas personas que pueden dar todo detalle de lo que hizo el señor Mazón en aquella tarde fatídica en la que murieron 228 personas. Y como de lo que se trata es de comprar su silencio, pues veremos en el boletín oficial de la Generalitat en pocos meses que igual condecora también a la periodista Maribel Vilaplana. El deseo de saber dónde estaba Mazón, si estaba en el Ventorro o no, hay novedades políticas. ¿Qué ha ocurrido? Sí, Jesús, te cuento. La periodista Maribel Vilaplana, con la que comió Carlos Mazón el día de la Dana, no va a comparecer en esa comisión de investigación. Tampoco lo harán los trabajadores del restaurante en el que comieron el Ventorro. Así lo han decidido hoy el Partido Popular y Vox, que han aprobado el plan de trabajo a seguir en esa comisión. Y como bien has dicho tú antes, tampoco se ha incluido entre toda la documentación solicitada la factura de esa comida. Y un dato más, citan a 4 ministros del Gobierno y a 2 consellers.
muy triste todo lo que está pasando, pero en concreto estas cosas que están diciendo ahora, porque mi agenda no solamente es pública, sino que es conocida hasta el punto de que el día 29 en Bruselas, cuando iba a tener una reunión con europarlamentarios, me encontré con la señora Dolors Montserrat entrando en el Parlamento. Después todavía tuve reuniones para preparar el examen que tengo la semana que viene en el Parlamento Europeo y como probablemente les habrá contado el señor Mazón, tan pronto como la gente de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde. ¿Usted intentó llamar a Mazón? Y hablé con él. ¿A la cuarta llamada? A la cuarta llamada hablé con él, me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo, discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consejera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Leliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Señoras y señores diputados, el 29 de octubre nos enfrentamos a 2 eventos hidrológicos independientes desde el punto de vista geográfico. Carlos Mazón, ¿y con quién? ¿Y cuál era ese asunto de trabajo, eso nos dijo, del que hablaba su equipo en una de sus múltiples versiones? Ya solo queda que el presidente de la Generalitat explique por qué mandó tan tarde, por qué llegó tan tarde a esa reunión de emergencias y por qué su gobierno no mandó la alarma a los móviles hasta que muchos valencianos estaban ya sufriendo los estragos de la riada. La última versión para justificar por qué Mazón estuvo fuera de juego durante horas aquel martes fatídico lo sitúa comiendo a las 3 de la tarde con esta mujer. Ya saben que detrás de los grandes desafíos suelen haber enormes oportunidades. La periodista Maribel Vilaplana, según el equipo del presidente, para ofrecerle la dirección de la televisión pública valenciana. La noche empezó fenomenal, porque ha empezado con la aparición de Maribel Vilaplana, que como todo el mundo sabe es síntoma de que todo va a ir muy bien. Un encuentro que se produjo en el restaurante El Ventorro, muy cercano al Palau de la Generalitat y que se dilató durante más de 2 horas. Ya sabéis que en Valencia hay 2 tipos de gala, las que presenta Maribel Vilaplana y las demás. Un aplauso a Maribel Vilaplana. Lo cierto es que esta versión choca con las anteriores, porque su gabinete aseguró que a las 5 de la tarde ya estaba en el Palau. Ahora dicen que fue 1 hora más tarde. ¡Ha vuelto la alegría! Mire qué contento estoy ahora. Ha vuelto la alegría y la música a la Comunitat Valenciana. Pero no es la única mentira en la que se ha enredado el presidente valenciano. En un primer momento dijo a La Sexta que durante esas horas estuvo gestionando el tema desde la Generalitat. Luego pasó a ser una comida privada y la tercera versión era un almuerzo de trabajo. La consecuencia fue que Mazón llegó 2 horas tarde a la reunión clave que estaba manteniendo el CECOPI. Ese día tú no puedes estar desaparecido 5 horas en plena tarde. Todo ello mientras la EMET mantenía el nivel máximo de alerta por el impacto de la Dana. Eficiente asegura que fue a las 8 de la tarde del día de la tragedia cuando le informan de un peligro inminente y de que existe un sistema de alertas sonoras para avisar a la población. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica. Quédense con eso, a las 8 de la tarde. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. Ahí está la primera mentira. Casi 1 hora antes de lo que ella dice, a las 7:15 de la tarde, participa en una reunión de crisis en la que se le explica con detalle cómo funciona esa alarma. 7:15. Escuchen. Está pasando en muchos municipios, efectivamente. Lo digo de esa zona, sobre todo porque los mensajes les llegan. Es importante que seamos lo más redundantes. Cuando vuelva la cobertura, las personas o una persona que esté en tránsito y pase por estos municipios
inmediatamente va a recibir el mensaje. Además, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, La Sexta, aseguran que en esa misma reunión el representante de este organismo planteó lanzar la alerta sonora por peligro inminente en el Barranco del Pollo. Es donde más consecuencias graves hemos tenido. Aunque todos lo hemos escuchado, la consellera ha intentado desmentir que no supiera de la existencia del sistema de alertas y para justificarse dice que es un protocolo en pruebas. Que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador. Mentira número 2. La realidad es que el sistema llamado S-Alert lleva ya más de un año en activo. Estas imágenes de 2022 demuestran cómo el anterior gobierno de la Generalitat presentó el proyecto. Vamos con la mentira número 3. Ella, para eludir su responsabilidad sobre la tardanza en actuar de la UME, niega que la delegada del gobierno le ofreciera el apoyo del ejército. Y niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME. Pero hay más imágenes para ella, 12:45 del día de la tragedia. Escuchen lo que dice en una reunión con su equipo y que capta un micrófono abierto. Con la UME, ¿vale? Que se ha puesto a disposición de poder desplazarse aquí. La UME se ha puesto a disposición, son sus palabras, aunque ella intente cambiar el relato. De hecho, sabemos que el martes a las 12:23 se produce la primera de las 4 llamadas que le hace la delegada del gobierno ofreciéndole los equipos de emergencia. Es en la cuarta de esas llamadas, a las 2 de la tarde, cuando la consellera valenciana pide la intervención de la UME, pero solo para la zona de Utiel. Es algo que la ministra de Defensa reprochó. Echo de menos que desde el principio o bien no se hubiera dejado actuar más a la UME o se hubieran